Sean todos bienvenidos una vez más a este espacio donde daremos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ir directamente a la palabra. La palabra en esta hora está en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17, donde vamos a estar compartiendo la historia bastante popular de una viuda. La Biblia no nos da el nombre de la viuda, simplemente nos dice que es la viuda de Sarepta. Así que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Y la palabra del Señor para esta hora nos dice así: y vino luego palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hazme para mí primero de ello una primera porción, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y él le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra. Gracias porque es alimento para nuestras vidas.
Gracias, Señor, que esta palabra, Señor, esté haciendo lo que tú quieres que haga. Señor, tú me has tocado a través de esta palabra, que cada escucha, Señor, que cada oyente, Señor, pueda estar también siendo administrado por esta palabra. Una palabra de cambio, una palabra de vida, una palabra que está trastornando en esta hora diferentes lugares. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú estás haciendo a través de tu palabra, Jesús. Amén y amén. Y bueno, yo también quería estar compartiendo este mismo pasaje en Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 8 en adelante, que nos dice la palabra del Señor en esta versión del lenguaje actual. Y dice, una viuda le da comida a Elías. Ese es el título que tiene esta versión. Y dice, entonces Dios le dijo a Elías, ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta, vio a una viuda que estaba juntando leña. Entonces la llamó y le dijo, por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Cuando la viuda se volvió para traérselo, él le dijo, tráeme también un poco de pan. Pero la mujer le dijo, te juro por Dios que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Entonces Elías le contestó, no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho, pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo, y después prepara pan para ti y para tu hijo. Después el Dios de Israel dijo que no se terminará ni la harina que está en la jarra, ni el aceite que tienes en la botella, hasta que Él haga llover otra vez. La mujer fue e hizo lo que Elías le dijo. Tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días. Ni la harina de la jarra, ni el aceite de la botella se acabaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Y un poco después, el hijo de la viuda se enfermó. Su enfermedad era tan grave que dejó de respirar. Entonces la mujer le dijo a Elías, profeta, ¿qué tienes en mi contra? Has venido a recordarme mis pecados y a castigarme con la muerte de mi hijo. Entonces Elías le contestó, dame a tu hijo. Elías tomó al niño del regazo de la viuda y lo llevó a su propia habitación. Rogó a Dios en voz alta. Luego lo acostó sobre su cama. Luego él rogó a Dios en voz alta, Dios mío, ¿cómo puedes traerla tal desgracia sobre esta viuda que me recibió en su casa? No dejes morir a ese niño. Luego de haber dicho esto, Elías se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño y en voz alta le rogó a Dios, Dios mío, devuélvele la vida a este niño. Dios escuchó la oración de Elías y el niño volvió a vivir. Entonces Elías tomó al niño, lo bajó del primer piso y se lo entregó a su madre y le dijo, mira, tu hijo vive. La mujer le contestó, ahora sé que de veras eres profeta de Dios y que tus mensajes viven de Él. Amén. Que tus mensajes vienen de Él. Amén. Y vemos exactamente cómo en esta palabra, ¿verdad? Vemos exactamente la situación de una viuda. La situación, estos 3 personajes, ¿verdad? Tenemos al niño, a la viuda, que no tenemos el nombre, simplemente sabemos que vivía en Sarepta, y tenemos al personaje principal que es Elías, ¿verdad? Elías es el profeta del Señor. Elías es aquella persona que Dios está trabajando, ¿verdad? Con el cual esa persona está trabajando para el Señor. Y vemos exactamente cómo Dios le da la orden a Elías.
Elías estaba solo y dice que lo estaban alimentando los cuervos. Si usted lee en el capítulo 16, va a estar encontrándose con que Elías, en el medio de toda esa sequía, había un arroyo, un río, y él estaba tomando agua, estaba comiendo porque venían los cuervos y les daban comida, pero dice que ese arroyo se secó, no estaba lloviendo y no tenía más agua. Y podemos entender exactamente cuántos de nosotros muchas veces que estamos trabajando para el Señor y muchas veces pensamos que por el hecho de estar trabajando para el Señor, Dios como que tiene tanta consideración que no nos va a faltar nada. Y no es así, porque vemos exactamente un Elías que sí estaba trabajando para el servicio del Señor y en ese tiempo, ¿verdad? Estaba obviamente que se quedó sin agua. No solamente él, había muchas personas que no tenían agua, no estaba lloviendo. Pero dice Dios que Dios le envía una palabra al profeta Elías y le dice, ya he dado instrucciones a una mujer, ya le he hablado, ya estoy tratando con una mujer en la cual tú te vas a quedar en la casa de esa mujer y no te va a faltar nada. Y quiero hacer hincapié en esto, que muchos de nosotros, trabajando para el servicio del Señor, muchas veces pasa esto, que de repente estamos en alguna necesidad, pero que Dios siempre te está dando las indicaciones. Hace un poco de tiempo estaba resonándome esa palabra, ser guiados por el Espíritu Santo. Porque cuando uno es guiado por Dios, el mismo Señor sabe tu necesidad, el mismo Señor sabe qué hacer para que esos recursos no te falten, para que esos recursos se conviertan en bendición para ti y para toda tu casa, toda tu familia. Y vemos exactamente cómo Dios le da la orden a Elías, le empieza a hablar a Elías y le empieza a decir, es tiempo de moverte. Es tiempo que te vayas a este lugar. Específicamente ya le dice y lo envía a un determinado lugar. Y en ese determinado lugar ya le empieza a decir, yo ya he dado orden a una mujer para que esa mujer te pueda abastecer, ¿verdad? Y cuando él llega a ese lugar, yo me imagino que cuántos de nosotros de repente llegamos a un lugar donde nadie nos conoce, ¿verdad? Y vemos exactamente que en ese lugar Dios ya le había indicado que iba a estar esa mujer, que él ya había estado tratando con esta mujer. Y cuando vemos esta interacción, ¿verdad?, de Elías con esta mujer, con esta viuda de Sarepta, cuando le empieza a hablar y le empieza a decir si le puede traer un poco de agua, ¿verdad? ¿Cómo Elías sabía que justo era esa mujer? Tal vez pasarían muchas personas por ahí, pero él fue directamente a esta mujer que realmente en muy poca la conversación de entrada, ¿verdad? Que él le pide un poco de agua, ¿verdad? Pero cuando la mujer va a alcanzarle esa agua, él le dice, espera, te ruego que también me traigas un poco de pan. Pero cuando le pide el pan, esta mujer se empieza a narrar la situación que estaba viviendo. Y cuando le pide el pan, esta mujer le dice, realmente, te digo la verdad, no tengo. Y lo poco que tengo, ¿ves? Estoy llevando un poco de leña porque lo iba a cocinar y es lo último que tengo. Y cuando vemos exactamente lo que le dice la mujer y lo que le dijo Dios a Elías, Dios lo envía a ese lugar y le dice a Elías, yo ya he preparado una mujer, ya he indicado que esa mujer te dé lo que necesitas. Elías llega a ese lugar, habla con una mujer, empieza a decirle su necesidad, una necesidad de agua, una necesidad de pan. Pero vemos exactamente cuántos de nosotros muchas veces quisiéramos escuchar otro mensaje. Tal vez la mujer
diciéndole a Elías, sí, Dios ya me había avisado que vos ibas a venir. Tengo acá preparado una cantidad de comida para ti. Tranquilo, vení, pasá, comé. No era esa la respuesta que le dio la mujer. La mujer le empezó a decir lo que estaba en su mente, también en su alma y en su corazón. Y la respuesta que le daba esta señora, ¿verdad?, era muy triste, era una situación realmente muy triste. Y vemos exactamente, si nos enfocamos exactamente, cómo Dios ya le había dado la orden a la mujer, pero vemos a una mujer que está preparando su último bocado y dejarse morir de hambre. Dejarse morir de hambre. Dejarse que se escapen toda su vida, la vida de su hijo, sus sueños, sus posibilidades, porque no tenía más que ese poco de harina y ese poco de aceite. El dejarse morir, vemos exactamente que, evidentemente que Dios había trabajado con esta mujer. ¿Cuántos de nosotros sabemos exactamente que en la hora de la prueba, en las circunstancias más difíciles, es cuando lastimosamente muchos de nosotros nos acordamos que Dios existe? Lastimosamente, ¿cuántos han conocido ustedes? Muchas personas que en el medio de la prueba, ahí empiezan a clamarle a Dios para que Dios los ayude. Tal vez haya sido el caso de esta mujer, porque es una mujer que realmente vemos exactamente que no era una mujer judía, no era una mujer cristiana, vemos exactamente que era una mujer en necesidad. En una necesidad que obviamente, si ella hubiese tenido un familiar de repente más pudiente, ella hubiese ido a ese familiar para que la ayudara. Si ella hubiese tenido alguna posibilidad, lo hubiera hecho. Pero vemos exactamente una mujer que ya estaba al punto de dejarse morir. Es una mujer que realmente estaba diciendo, ya no me queda más que hacer esto poco que tengo y dejarme morir. En esas circunstancias fue cuando Elías se encuentra con esta mujer. Y cuando la mujer le empieza a contar su verdad, su realidad, una realidad cruda, una realidad triste, ¿verdad? Entonces ella le empieza a decir, de verdad te digo, es verdad, no tengo más nada que esto, no tengo pan, lo poquito que tengo lo iba a cocinar ahora, es lo último que me queda. Y Elías le da una orden, Elías le da una palabra, Elías le dijo, bueno, haz como has dicho, lo que has dicho, hazlo, pero primero me tienes que hacer para mí un poquito de un pan cocido. Primero me haces a mí ese pan cocido, porque tengo una palabra para ti de parte de Jehová. La harina no va a escasear, el aceite no va a escasear. Entonces con esa palabra tú vas a poder alimentarte a ti, a tu hijo, y todavía va a sobrar. Entonces esta mujer realmente que estaba pensando exactamente en dejarse morir, esta mujer recibe la palabra, una palabra que realmente Dios había enviado a Elías a ese lugar, no tan solo por la necesidad de Elías, sino también por la necesidad de esa mujer. Cuando esta mujer que realmente está viendo exactamente lo grave de la situación que está sosteniendo a su familia, ¿verdad? Cuando ve esta mujer a este hombre y ese pedido y esa palabra, tranquila, no tengas miedo, le dijo, no tengas miedo, no tengas temor. Vemos exactamente que esas palabras deben haber administrado a esa mujer,
deben de haberle entrado adentro suyo, en su ser más interior, y esa palabra de no tengas miedo, la harina no va a escasear, el aceite no va a menguar, tú haz como has dicho, lo único que te pido es que primero me hagas primero para mí. Qué tremendo, ¿no? Un extraño, alguien que ella nunca había visto, no conocía, sin embargo, le hace una invitación a creer en esa palabra del Señor. Y dice que así hizo la mujer. Aconteció todo como dijo el profeta. Esa mujer pudo darse cuenta que ese hombre era un varón de Dios. Era un profeta que realmente cuando hablaba se cumplía lo que decía. Qué bueno que es que esta mujer pudo reconocer, realmente sé que eres un varón de Dios. Ese varón se quedó en la casa de la mujer, esta mujer cocinaba, esta mujer hacía el pan y veía que la harina nunca se acababa el aceite. Ella veía el milagro, día a día estaba viendo su realidad económica, cómo esa harina nunca se terminaba, cómo esa harina ella sacaba, ¿verdad? Ella cocinaba, ella preparaba su comida para ella, para su casa, para el profeta, y no se terminaba esa harina. Ella vivía todos los días el milagro. Todos los días estaba siendo invitada por la palabra que Dios le había dado a través del profeta. Pero esta mujer estaba todavía bastante lejos de Dios. Esta mujer, aún viviendo todos los días el milagro de la bendición de Dios, no conocía al Señor. Vemos exactamente que cuánto muchas veces adentro de tu propia casa están viviendo bajo la cobertura del Señor, bajo la bendición de Dios. Pero aún así no van a la iglesia, aún así no alaban a Cristo, aún así no se acercan a Dios. Están ahí, recibiendo la bendición, pero están lejos del Señor. Y realmente la palabra del Señor se cumple, ¿verdad? La palabra de Dios se cumple. Hace muchísimos años mi papá recibió a Cristo en su corazón. Y hay una palabra que está en la Biblia, pero está certificada, podríamos decir, desde el cielo. Y esa palabra que está en la Biblia dice, he sido joven y he envejecido, y no he visto ningún justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y esa palabra en mi vida se ha cumplido y se seguirá cumpliendo para la gloria del Señor. Porque lo que me heredó mi Padre a través de esa palabra se cumple en mi vida. Y a su vez yo que estoy cumpliendo esa palabra, también mi hijo está también en esa promesa de parte del Señor. Nunca damos gracias al Señor Jesús. He tenido que decir, hoy no he tenido nada para comer. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor se cumple. He sido joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Qué bueno que es Dios. Qué bueno que es cuando Dios hace cumplir sus palabras. Y esta mujer estaba en ese lugar con el profeta de Dios, viendo todos los días el milagro, viendo todos los días cómo ese pan, ella misma sacaba ese pan, sacaba esa harina, sacaba ese aceite, y ella misma estaba viendo la bendición, vivía en la bendición del Señor. Pero aún así no había dado el paso de creerle a Dios. Y un día dice que su hijo deja de respirar. Ese día me imagino yo que debe haber sido un día bastante feo para ella, al darse cuenta de que su hijo ya dejó de respirar. Y ahí fue cuando ella va al profeta, ¿verdad? Ella va al varón de Dios. Ella va a decirle al profeta, ¿qué tienes conmigo? Has venido aquí a recordarme mis pecados. ¿Qué es lo que tienes? ¿Te vas ahora que yo he sido hospedadora contigo? ¿Ahora que yo te he dado lo que tú me has dicho? ¿Ahora te llevas a mi hijo?
Y verdad que viene con una queja. Y viene exactamente, muchas veces a veces a través del dolor, a través del sufrimiento, es la única manera que el Señor tiene para que esa persona reconozca y conozca que hay un Dios todopoderoso. Lastimosamente, esta era una mujer que hacía muchos días, dice la Biblia, muchos días, tal vez años, no lo sabemos, pero la Biblia dice que eran muchos días que ella estaba comiendo, que ella estaba viviendo, que ella estaba viendo la bendición de Dios en su vida, en su casa, en su economía. Ella estaba viviendo que Dios le hacía la multiplicación de esa harina, de ese aceite. Pero aún así estaba muy lejos de Dios. Teniendo el varón de Dios alojado en su misma casa, pero aún así estaba muy lejos de Dios. Y Dios necesitaba quebrar a esa mujer para que esa mujer realmente reconociera que hay un Dios todopoderoso. Cuando ese hijo muere, esta mujer empieza a recriminarle: a Elías, te llevas a mi hijo. Elías, mira lo que ha pasado, Elías. Y vemos exactamente que Elías empieza a orar por ese hijo. Y vemos que en la oración Dios lo vuelve a la vida. Otro milagro más en la casa de esa mujer. Lo que estaba muerto está vivo. Y Elías va y le da el hijo a la mujer. Y le dice: tu hijo vive. Qué tremendo, ¿no? Cuando él le da a ese hijo y le dice: mira, tu hijo vive. Y es ahí cuando esta mujer empieza a decir: ahora conozco que realmente tú eres un varón de Dios. Ahora conozco que realmente Dios existe. Dios es el Dios poderoso. Y vemos exactamente que cuando yo estaba preparando este mensaje, cuando yo estaba leyendo, estudiando esta porción de la Biblia, vemos exactamente la necesidad, ¿verdad? Una mujer que realmente estaba totalmente desahuciada cuando conoce al profeta. Una mujer que recibe una palabra de parte del Señor, una invitación a creer en una palabra. Y esta mujer, cuando recibe esta palabra, esta mujer cuando realmente ella toma esa palabra, la actúa, ¿verdad? Esa palabra la agarra y hace lo que el profeta le dijo. Y a través de su obediencia, ella empieza a ver esa bendición a diario. Esa bendición todos los días estaba en la casa de esta mujer. Todos los días podía ver el milagro que el Señor estaba haciendo en su vida y en la vida de su hijo. Sin embargo, cuando pasa ese gran quebranto, ¿verdad? Cuando pasa ese gran dolor, esa mujer, en vez de decir, bueno, acepto la voluntad del Señor, bueno, por algo Dios hace todas las cosas, esta mujer, a través del dolor, a través del sufrimiento, empieza a quejarse, empieza a decirle al profeta muy enojada, me imagino yo: ¿qué vienes aquí? Te has acordado de mis pecados, me has quitado a mi hijo, me has quitado, me imagino, lo que ella más quería. Y a través de esta revelación, a través de este sufrimiento, de este gran quebranto, ella pudo ver exactamente, no solamente que veía lo diario, sino que pudo entender exactamente que Dios necesitaba que realmente no solamente viviera de la bendición, sino que creyera al Dios que la bendecía, que le diera alabanzas a ese Dios. En lo poco dale alabanza y no esperes al quebranto. Hoy es un día para decir: Él vive. Cuando le dijo el profeta: no llores más, tu hijo acá está, vivo, vivo. Y esta mujer entendió, no solamente se trata de un poco de pan y aceite, no solamente se trata un poco de harina y aceite para formar ese pan.
que Dios le daba. Se trata de una conversión total, no parcial. Una conversión donde hace una diferencia. Porque esta mujer, después de ese quebranto, esta mujer no volvió a ser igual. La Biblia no nos dice qué pasó con esta mujer. Tampoco nos dice, ni tampoco nos habla qué pasó después de eso, ¿verdad? Ni siquiera nos da el nombre de esta mujer. Sin embargo, esta mujer reconoce que el Dios verdadero estaba en ese lugar. Que el Dios verdadero era el que le había dado la vida a ese hijo que estaba creciendo con palabra, que estaba creciendo con milagros, que su vida en sí ya era un milagro. Y vemos realmente cómo el Señor está bendiciendo casas, bendiciendo familias, bendiciéndonos a través de la palabra del Señor. Y hoy en día el Señor nos hace esta invitación, no tan solo a ver pasar las bendiciones a diario por nuestra vida, sino a creerle a ese Dios todopoderoso, a consagrar nuestras vidas para Él, dándole toda la alabanza, toda la gloria, toda la exaltación para nuestro Dios. A Él se lo merece. Amén. Bueno, quiero saludarles a los que se están conectando. Está conectado el pastor Gilberto Costa, damos la bendición para él. Sabemos que él está en campaña, así que seguimos orando por su vida. También saludamos al hermano Héctor Marcos Rodríguez, que nos ha mandado el saludo, y también a Margarita Meneses. Amén. Damos gracias al Señor Jesús. También a todos aquellos que van a seguir viendo este mensaje, van todas las bendiciones. Vamos a orar. Es un buen tiempo de realmente dejar que esta palabra realmente nos tome en nuestras vidas y que esta palabra nosotros podamos ponerlas en obra. Tal vez seas tú un instrumento en esa casa. Tal vez en esa casa hay muchos que están recibiendo la bendición, pero que todavía no están dando el paso para ir a la iglesia. Oremos por ellos. Oremos para que ese Dios todopoderoso los toque. O tal vez seas tú una de esas personas que está dentro de una casa, donde estás viendo la bendición del Señor, y hoy es el día que el Señor quiere que te consagras de verdad. Así que oremos al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por esta palabra. Tú eres un Dios que suple. Tú eres un Dios que tú estás preparando los corazones de esos familiares que aún, Señor, no te conocen. Esas almas que necesitan una consagración total, Padre. Una conversión total, Padre. Señor, en esta hora, Padre Santo, creemos que esta palabra está haciendo el efecto por la cual tú la has enviado. Gracias, Padre, por la vida, Señor amado, de este profeta, Señor. Ese profeta que se dejó usar, Padre. Tú habías dicho en tu palabra, Señor, que ya habías dado orden a esa mujer. Y esta mujer que estaba desahuciada, esta mujer que no tenía los medios para seguir adelante, esta mujer fue impactada, Señor, con esa palabra. Fue impactada por el milagro, Señor, que tú le hiciste con su hijo, que estaba muerto y volvió a la vida. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre, porque tú, Señor amado, a través de tu palabra sigues impactando familias, sigues impactando almas. Almas, Señor, que en este momento algunas están en depresión, algunas están, Señor, queriendo dejarse morir, pero que seas tú, Señor, dándole, Señor, esta palabra, una palabra del cielo, para que tú los estés bendiciendo. Gracias, oh Dios. Amén y amén. Bueno, mis queridos y amados hermanos, nos escucharemos, Dios mediante, la semana que viene. Bye, bye.